Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a encontrarnos en los micrófonos con Jacob Israel de Unidos con Israel y con Juan Antonio Caldés, que es politólogo. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la vez anterior que os convoqué juntos era para algo similar a lo de ahora, si es que hay algo similar en la política israelí, que era una convocatoria de elecciones. Entonces, creo que eran las terceras elecciones en 2 años, bueno, en año y medio, y ahora ya son las cuartas en 2 años. Pero ahora que nos acercamos a Pesaj, hay una pregunta que siempre se hace en el Seder, que es Manishtana. ¿Qué tiene de diferente estas cuartas elecciones? Porque sí que hay algo, ¿no? El coronavirus parece que ha jugado un papel importante. Le voy a dar la palabra a Jacob porque él juega de local en Israel. Bueno, que ha cambiado bastante. Ahora mismo, primero, que quién iba a decir que Gantz ahora mismo está al borde del porcentaje de bloqueo, cuando antes tenía 30 y tantos escaños. Ahora mismo estas elecciones, con diferente de las 3 anteriores, es que no hay un rival frente a Netanyahu, por mucho que lo quiera crear. Ahora mismo el rival es Lapid, pero un rival que no llega a 17, 19, 20 escaños como escenario más positivo para él. No es un rival que pueda ahora mismo enfrentarse a Bibi. Lo que hay es una amalgama de partidos políticos, de Lapid, por supuesto, liderando la oposición, pero después que está Gideon Sa'ar, después está Bennett, y el resto de los partidos que ya estamos muy acostumbrados, con Lieberman, Abodá, Meretz y los partidos ultraortodoxos y árabes. En estas elecciones la clave, la diferencia principal es que no la decide Bibi o Gantz, sino que todo parece que la va a decidir Bennett, que es un partido que la primera elección de esta saga de elecciones, de la primera temporada, digámoslo así, no tuvo menos de 4 escaños, no pasó el umbral. En la segunda, tercera, pues estuvo con unos discretos 6, 8 escaños, y ahora mismo pues le dan entre 11 y 14 escaños, y puede decidir la balanza sobre si pacta con Bibi o pacta con Lapid, Sa'ar, Abodá, Gantz y Meretz. Así que en eso va a estar las elecciones, sin duda alguna, en la decisión de Bennett. Ahora te pregunto a ti, Juan Antonio, pero voy a hacer una pregunta que le haría sobre esto a Jacob. ¿Se puede uno imaginar al líder de un partido que se llama Derecha, Yemina, pactando con Meretz, que es un partido que es netamente de izquierda, y con toda la gama que hay en el centro? A día de hoy yo no lo veo personalmente, y de hecho Bennett ya ha dicho que no estaría en esa coalición de gobierno. Por el contrario, así como Gideon Sa'ar ha dicho que clarísimamente no formará ningún tipo de gobierno, pase lo que pase con Netanyahu, y esa es la razón por la que ha creado Tikva Hadashah, en este caso sí que ha dicho Bennett que de momento no ha llegado ni a desmentir ni a aclarar del todo que podría formar una posible coalición de gobierno con Netanyahu. Yo creo que, sobre todo, estas elecciones son claves, y una vez más creo que es el gran plebiscito, como definiría yo, sobre la figura de Bibi. Las anteriores también lo fueron, pero esta más que nunca, porque esto, pues tal vez con la llegada de nuevos partidos, que yo creo no acaba beneficiando a nadie, pues demuestra lo que está la sociedad israelí en general. Yo para meter un poquito así de debate, sí que discrepo en que es un plebiscito para Bibi. Lo es, pero también lo fue la primera, la segunda y la tercera elecciones. Lo que cambia, o sea, en mi opinión, digo que no es un plebiscito porque lo que va a decidir en estas elecciones es puramente la aritmética electoral. Antes estaba lo que comentaba antes, Bibi Gantz, ahora mismo Bibi enredado de partidos políticos, que sí, lo primero no funcionó con un líder poco carismático, pero muy ensalzado por los medios de comunicación como Gantz. No funcionó durante 3 elecciones, bueno, funcionó digamos en la tercera, pero duró un año, duró lo que duró. En estas elecciones vamos a ver si una amalgama de partidos políticos pues
que tienen como, digamos, como argumento común el vamos a intentar derrocar es una palabra muy fuerte, a Bibi. Vamos a ver si de esa forma, por la aritmética, funciona. No creo que vaya a ser un plebiscito por el sentido de que la gente que vota a Bibi le va a seguir votando a Bibi, aunque Bibi cometa las peores atrocidades que un primer ministro puede llegar a cometer. Aunque se demuestre que ha robado, no lo voy a decir matado, pero también. Bibi tiene un nicho electoral que es bastante difícil ahora mismo pues, tiene 25 escaños asegurados, haga lo que haga, y el resto de los partidos no. No veo a la izquierda en estas elecciones del todo movilizada y eso puede ser un factor importante. Bibi, no digamos que salvo el tema de la vacunación, no ha lidiado de una forma perfecta el tema del coronavirus. Es verdad que con el tema de la vacunación pues, ha mejorado, digamos, mucho el porcentaje de éxito, pero no creo que sea un plebiscito porque tiene los 25 asegurados y lo más seguro es que tenga 26, 27. Así que... Bueno, por esa parte, lo más importante, insisto, va a ser la figura que se va a hablar mucho después de las elecciones, que ya lo vamos a hablar seguramente más ahora, es la de Bennett. Digamos que hay dos opciones. Está que si Bibi tiene 61 escaños, pues Bennett lograría unirse a la coalición de Bibi. Eso sería sencillo. Pero si no tiene Bibi 61 escaños, pues lo que decía antes, pues podría formar parte pues, un gobierno con Lapid, Saar, Lieberman, Abodá y sí, Jorge, también Meretz. Aunque él haya dicho que no, así sería la aritmética y saldría como el victorioso porque ha podido evitar unas quintas elecciones. Hay que pensar que si hay unas quintas elecciones y es por culpa de Bennett, en las próximas elecciones, en las quintas, Bennett por debajo del porcentaje de bloqueo. Y eso Bennett lo tiene muy presente. Pero la pregunta aquí que yo formulo es qué pasaría si Bibi cuenta con Bennett con 61 escaños y también Lapid, Saar, Abodá, Meretz y Bennett también tienen 61 escaños. En ese caso, ¿qué elegiría Bennett? Así que formulo la pregunta, hago de ti, Jorge, en un minuto determinado para preguntarte cuál crees, Juan, que sería tu opinión. Para generar un poquito más de debate con Jacob, que una cosa que quería recalcar es, evidentemente, que son unas elecciones en las que evidentemente vuelve a haber otro plebiscito como lo sobre las anteriores. Lo que pasa es que en este sentido hay que recalcar la figura de la aritmética, como bien ha dicho Jacob, en el sentido de que más partidos que nunca han salido o se han creado para destronar a Bibi, porque muchos de ellos ya lo han dicho, que uno de los objetivos principales es destronar, para hablar un poco fuerte, al rey después de todos estos años que llevan el poder. Yo creo que una cosa a recalcar muy importante es la aparición, que para mí, desde mi punto de vista, muy preocupante, de Otzmaye Judith con el controvertido Itamar Ben-Gvir. O sea, en las últimas elecciones, o desde hace mucho tiempo, pues creo que de una forma u otra los cajanistas pues no habían llegado a tener esa aparición estelar en la política israelí desde hace muchísimo tiempo. Y de una manera u otra, con esta nueva cara que están intentando presentar al mundo de un partido pues, más regenerado, por así decirlo, yo creo que es muy peligroso tener a un partido del que puede depender algo, porque a día de hoy hay encuestas que llegan a decir que superaría tranquilamente ese umbral del 3,25%, y a mí lo que me preocupa es que, al igual que en España y en muchos otros países, ver que partidos tan pequeños pueden determinar el futuro de un país, y más en este sentido partidos tan, desde mi punto de vista, tan peligrosos con lo que pueden llegar a proponer. Dicho lo cual, trágica la cuasi desaparición de Cajol Labán en comparación con hace un año, como bien apuntaba Jacob, de lo que llegó a ser Gantz y cómo se ha esfumado a prácticamente desaparecer. También será importante e interesante ver qué pasará con la gran Abodá, con lo que ha supuesto para la política israelí después de más de 3 décadas en el poder, con lo que ha dado a Israel. Habrá ver cómo lo maneja todo esto la nueva líder Mereh Mikali, que bueno, habrá que estar expectante. Y luego también el papel de Ram con la separación que al romper escasamente hace un mes con la lista árabe, y al parecer también superaría ese umbral del 3,25%. Así que muchas cosas a tener en cuenta. La pregunta es, porque tú recién mencionabas que quizás la diferencia esté en que ahora, digamos, la oposición está en muchos partidos pequeños que pueden robar votos.
pero justamente la estrategia en las anteriores elecciones era dejarse de atomizar la oposición y concentrarla en Cajol Laván. Y allí fueron a parar todos o muchos de los votos contra Bibi, pero luego, como suele ser habitual con Bibi, acabó fagocitando a ese partido, ¿no? Ya no es la primera vez que un partido desaparece justamente al aliarse con él. Jacob, ¿tú qué piensas? No puedo agregar más que lo que has dicho, efectivamente. Y eso lo va a tener muy en cuenta los próximos socios. En el caso de que Bennett se junte con Bibi, pues Bennett tendrá muy en cuenta lo que ha hecho, lo que ha estado haciendo Bibi con Gantz, pero no solo con Gantz, sino también en su día con Lapid, con Barak y también con Livni. Lo tendrá muy en cuenta. Es curioso que ahora la estrategia de los dos partidos que llevamos, la verdad que una campaña electoral bastante sosa y bastante desmovilizadora, pero ahora llegamos a la recta final y los partidos sí que comienzan a sacar su lado más agresivo, como es normal por otra parte. Y los dos principales partidos, Lapid el de Lapid y Bibi, que han mostrado, insisto, una estrategia mucho más suave, sin ataques a sus rivales, pero esto ya es cosa del pasado. Ya ahora Bibi y Lapid van al ataque. Y van al ataque en contra de los partidos que les puede dar su apoyo, al fin y al cabo. Y estoy viendo que en los dos partidos están tomando exactamente la misma estrategia y además con las mismas razones. En el bloque de la derecha veo a Netanyahu, que ha comenzado a atacar a Bennett en los últimos días, algo que hasta ahora ha evitado, por temor a debilitarlo, a debilitar a Bennett. Bibi considera ahora que Bennett no tiene riesgo de no pasar, obviamente, el umbral del 3,25 y decide ir a por él para tratar de hacerle bajar de los 10 escaños. Esto es importante, porque un Bennett que saque menos de 10 escaños en una futura negociación no podrá pedir ni las patatas fritas. Vamos, no podrá pedir ni rotación ni grandes ministerios. Por otra parte, Lapid, líder de Yesh Atid, ha utilizado una estrategia más moderada, teniendo muchísimo cuidado de no criticar además a los partidos pequeños como Cajol Laván, Meretz, Abodá, porque ellos sí que tienen un pequeño riesgo de no pasar el porcentaje de bloqueo, pero ahora, justo antes de las elecciones, Lapid decide hacerle un favorazo a Bibi y es empezar a criticar a estos partidos, a costa, insisto, de poder borrar del mapa a estos pequeños partidos y perder importantes escaños dentro del bloque de la izquierda. Es sin duda una apuesta, en mi opinión, arriesgada y, digamos, discutida, pero el objetivo que tiene Lapid en el fondo es el mismo que el que tiene Bibi, que es que si logra tener 61 escaños junto a Gidon Saar, Bennett, Abodá, Lieberman y demás, ni Bennett ni Gidon Saar pueden subirse, digamos, a la chepa de Lapid y pedirle la rotación. Porque eso es lo que se está empezando a escuchar dentro de las tertulias y dentro de los mensajes escondidos, no como lo acaban de decir públicamente, de los líderes, es que muchos de los analistas empiezan a decir que Bennett, la verdadera estrategia de Bennett, es poder pactar con Saar, Abodá, Lieberman, Meretz y Lapid, sabiendo incluso que puede incluso Lapid doblar en escaños a Bibi y hacer la oferta a Bennett. ¿Tú quieres, querido Lapid, terminar con el mandato de Bibi? Sí, hazme primer ministro. Si no, Bibi seguirá. Si no, yo le doy el apoyo a Bibi. Es muy sencillo. Bueno, pues en esta jugada electoral que se está empezando a hablar en Israel, puede ser las elecciones. Puede de repente que esto que se traduce como un Lapid, estas elecciones que se traduce como un Lapid Bibi, al final sea Bennett el que sea primer ministro con 14 escaños. Y es una cosa que con tal de echar a Bibi del poder, Gidon Saar, Lapid, Meretz, Abodá, Meretz, insisto, y Abodá vayan a hacer a Bennett primer ministro. No lo descartes del todo, Jorge. Tú, Juan Antonio, ¿qué opinas de esta apuesta? En una casa de apuestas pagarían 14-1. Y más. Me parece un análisis bastante certero y muy interesante, la verdad. No descarto que eso pueda suceder. Me parece curioso como Jacob ni siquiera ha mencionado en esta gran coalición de gobierno a Cajol Laván, de los nombres que he dicho, ni siquiera un partido que hace un año y medio podía haber gobernado, que ganó las elecciones y ahora pues prácticamente desaparece. Me parece curioso como ya ni está ni en la ecuación, ni se contempla más a un Meretz que a Cajol Laván. Y yo quiero apuntar sobre una cosita, y es el hecho de
del voto árabe israelí, que al fin y al cabo supone el 20% de la población, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, y es que según encuestas del Israel Democracy of Institute, que dejan de ser encuestas, evidentemente, pero que recientemente el Times of Israel publicó que 1 de cada 3 árabes israelíes llegarían a votar a Bibi, porque es verdad que en estas últimas semanas se ha centrado muchísimo en el voto de la población árabe israelí y ha viajado múltiples veces al norte, que el líder OD de la lista árabe ya dijo hace muy poquitos días que esto era parte de la táctica del mago de Bibi para dividir aún más a los árabes israelíes para tener menos representación en la Knesset, al ver como hace tan solo unas semanas Ram se separó de esa lista árabe para romper aún más y dividirlos. Entonces es una táctica, digamos, según como lo quiera ver uno, muy inteligente por parte de Bibi, pues para ir reduciendo a los partidos aún más, para que tengan menos representación en la Knesset y sobre todo el voto árabe israelí, que es fundamental porque no deja de representar un 20% de la población. Por lo que entiendo, Bibi está cuestionando un axioma político en Israel, que los árabes siempre iban a votar contra la derecha, excepto cuatro casos aislados, que siempre iban a estar apoyando gobiernos de izquierda, cosa que él ha utilizado justamente para espantar a los votantes de la izquierda y decir, ustedes están apoyando a los árabes, a las reivindicaciones de los palestinos y no a los israelíes judíos, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad que también haya alguna jugada maestra, tipo la que Bibi ahora está intentando jugar con los árabes, con respecto a los ultraortodoxos, o esos los tiene atados y empaquetados y no es imposible que salgan de su ala? Jacob, ¿tú qué dices? No, los ultraortodoxos están en el bolsillo de Bibi, nos guste o no, nos guste más o menos. En mi opinión no me gusta nada, pero bueno, les tienen más, digamos, en su bolsillo. No veo un gobierno entre Lapid, la amalgama de Lapid, Sar, Lieberman seguro que no, Abodá, Meretz y Bennett, con los ultraortodoxos. Todo se puede dar, pero lo dudo mucho. Y además los ultraortodoxos es que lo dicen públicamente, lo dicen abiertamente, que ellos no tienen ningún problema de estar en la oposición. De hecho, en 2013 se fueron a la oposición, desde ahí hicieron escasa labor, no le dejaron hacer nada, pues bien, eso es lo que sienten. Es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño al sector ultraortodoxo, en muchos, por supuesto, en cuestión de vidas, cuestión sanitaria, económica y social. La gente ve, digamos, el conjunto de la sociedad israelí ha cambiado un poquito la forma de ver pues eso, a este sector, y este sector tendrá que asumir las consecuencias de una desastrosa gestión que han tenido, que lo que ha, digamos, ha traído consigo es que el 1% de las 1% de Israel, 1,2% de las personas mayores de 60 años de la población ultraortodoxa se haya fallecido en la pandemia, y no han hecho nada. De hecho, han causado más mal que bien. Eso supongo yo que además es posible que lo vean en el resultado electoral. Ya se habla incluso de que Shas, un partido que ha tenido 9 escaños y además 9 escaños fijos, 8 o 9 escaños fijos, ya se habla de 6, y seguramente tendrá su efecto. No veo ahora mismo que los ultraortodoxos en estas elecciones vayan a tener un papel importante. Totalmente de acuerdo. Creo que la presencia de los Haredim se va a reducir significativamente. Además, creo que se está produciendo un cambio, a mi forma de ver, en la sociedad israelí, es que cada vez hay más partidos, como vemos en Abodá, en Yesh Atid, en Kahol Lavan, en partidos más centristas, incluso de centro-derecha, centro-izquierda, que están viendo que la sociedad israelí pues, tiene que desligarse del componente religioso que ha estado demasiado presente con muchas cosas. Y el otro día Bastor, con el tema del Supremo, diciendo que las conversiones, si fuesen conservadoras de manera más Ortí o reformista, estarían igual de aceptadas con la ley de la Lía y todo, cosa que no gustó nada al mundo ultraortodoxo, pero que en muchos sentidos una gran parte de la población israelí ya más secular aceptó y vio algo maravilloso. Entonces creo que como bien ha apuntado
Jacob, el papel que van a jugar los ultraortodoxos en estas elecciones junto al papel de Lieberman o al papel sobre todo de Gantz, como en las últimas, no va a tener nada que ver y se va a ver reducido muchísimo. Además. Es un debate, seguro que nos da para otro varios debates. La gente en Israel, por lo menos lo que yo percibo, es un hartazgo sobre todo al liderazgo ultraortodoxo, pero no hacia ahora mismo abrir el melón de religión dentro del Estado, religión sí, religión no, país más secular, país más religioso. Esto en Israel yo creo que es un debate que por ahora está sin abrir, que está bien, que todavía no está abierto, y si no está abierto es porque la gente tampoco tiene tanto interés. Es verdad que Lieberman siempre tiene 6 escaños, que es el principal, digamos, el principal precursor, digamos, de esta teoría, y de querer llevar siempre el conflicto religión-Estado a la agenda pública. Es verdad que hubo alegría, por supuesto, por parte de algunos sectores por este dictamen del Tribunal Supremo israelí, pero no veo desconectar a la religión del Estado. Hay muchos, primero todos los votantes del Likud, de Bennett, de Gideon Sa'ar, es que incluso me atrevería a decir incluso de Abodá, están lejos, y por supuesto de los ultraortodoxos, están lejos de querer ahora mismo abrir este debate, que en mi opinión ahora mismo seguro que no aportaría absolutamente nada, que es como si abrir el debate de la monarquía-república en España. Sería solo para distraer a los que ya de por sí no quieren ser distraídos. No, más que esto, o sea, lo que quería decir básicamente, a ver, a lo mejor no me he expresado del todo bien, lo que quería decir es que no es un debate más en sí de ese Estado judío y democrático, sino de que hay un componente pues muy importante que los ultraortodoxos siempre han ejercido un poder muy grande, basado en matrimonio, en divorcios, en Shabbat, con el tema de transporte público, etcétera, etcétera, que cada vez ha habido más partidos que se están uniendo y diciendo, pues bueno, tenemos que empezar a avanzar ya en este tipo, en estas materias ya de derechos civiles como cualquier otra sociedad. Es cierto, no, es cierto, pero lo que yo me refiero es que es verdad, obviamente los partidos ultraortodoxos son los que más tiran hacia no cambiar absolutamente nada, pero el hecho de la palabra cambiar en estos aspectos civiles en Israel no solo afecta a los partidos ultraortodoxos. Si tú le preguntas a los votantes de Bennett, de Likud, insisto, incluso a los de Abodá, y a los de Gideon Sa'ar, te van a contestar que ahora no. Gracias. Unos te dirán que ahora no por Bibi, otros te dirán ahora no por la ideología, otros te dirán que ahora no por otras razones. Pero ese debate no está todavía tan caliente, digamos, en la sociedad israelí como para abrirse un matrimonio homosexual, por mucho que en las sociedades occidentales se haya aceptado. En Israel costaría todavía muchísimo. Y no principalmente por los partidos ultraortodoxos que te vayan a decir que si se aprueba esa ley se irían de la coalición. Es porque también incluso podrían irse de la coalición Gideon Sa'ar, el Likud, el partido de Bennett. Entonces es por eso. Para desgracia o para no, depende de para quién preguntes, Israel todavía en esos aspectos de derechos civiles está más retrasado, digamos, que las principales sociedades occidentales. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. En otros aspectos pues somos un ejemplo y somos una luz que ilumina a las naciones, tema de vacunación, por ejemplo, startups y demás. En otros, pues, menos. Bueno, y lo que vamos a ver es si vosotros habéis avanzado en el tema de vaticinios y, bueno, vamos a ver, tampoco os habéis mojado demasiado, os habéis presentado varios escenarios. Lo que sí tenemos claro es que como esto se convoca el 23 de marzo y hasta que lleguen todos los resultados del correo, que esto, que el otro, ya estamos con Pesaj encima, que son 8 días, esto va para largo. O sea, aunque los resultados fueran muy obvios, que solamente hay una coalición que se pudiera armar en Israel, justamente es la situación más peligrosa, creo. Cuando está muy claro que Likud más Bennett pueden, pues ahí es lo más complicado quizás, porque entonces se encuentran ambos en posiciones irreductibles, digamos. Quería agradeceros por lo que os habéis mojado en este tema y más que estamos grabando esto una semana antes de que sean las elecciones. Yo creo que a diferencia de otros procesos electorales,
esta vez los temas de seguridad, de fronteras y cosas así están un poquito más tranquilos, no necesariamente por el armamento israelí, sino más que nada por la pandemia, los problemas económicos y todo lo que ha traído consigo esta desgracia universal. Así que bueno, si nos acercamos a vuestras posturas, os prometo que os volveré a convocar para sacar pecho y decir, ya lo habíamos visto nosotros. Así que muchas gracias, Jacob Israel, de Unidos con Israel, y el politólogo español Juan Antonio Caldés. Hasta la próxima.